Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 22 minutos para las 9 de la mañana, está con nosotros Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, Juanma, sigue intenso este verano, ¿eh? Oye, muchas cosas. Es como para hacer un museo. Es como para hacer un museo con figuras de cera. Ya, no un museo en la casa de Salvador Allende. No, yo a esta altura... La casa que vayan a vender para hacer un museo hay que revisar, pero todo. Ayer Maya Fernández estaba muy afectada. Muy afectada. Ella en particular no es muy elocuente. No. No es una de sus características positivas su despliegue ni comunicacional ni en sus vocerías. Tiene, por supuesto, otros atributos que le han hecho mantenerse en el cargo desde el inicio y siendo la nieta de Allende, con todos los fantasmas que eso significó en algún minuto para sectores de las Fuerzas Armadas y para también sectores de la opinología política. Pero ayer, pese a ser muy distinta la declaración de Isabel Allende, porque es harto más amable Maya Fernández que la senadora Allende, en términos de relación con la prensa también, ella contestó todas las preguntas, pero no contestó la más importante. ¿Cuál es la autocrítica que hace? En varias oportunidades ella dice que cuando las cosas no son prolijas, poniéndolo en otros términos, hay que hacer una autocrítica. Pero ¿cuál es esa autocrítica? De alguna manera ayer Maya Fernández responsabiliza o traspasa, endosa cualquier tipo de responsabilidad al abogado patrocinante de la familia Allende, de ella, de Isabel Allende y otros más, como quien llevó a cabo toda la negociación, todo el proceso del cual ella no se involucró en ningún minuto. Pero cuando tú entregas un patrocinio están firmando a nombre tuyo, y creo que eso no es necesario explicarlo. Y ella de alguna manera deja encasillado esto en el abogado sin hacerse responsable que fue ella misma quien contrata a este abogado, lo habrá contratado Isabel Allende, lo habrá contratado cualquier persona de la familia, pero es él que la representa. Y cuando se le pregunta explícitamente cuál es la autocrítica que ella se hace, termina la conferencia de prensa. Autocrítica de haber errado en patrocinar, entregarle el patrocinio a ese abogado, autocrítica de haber ignorado que la Constitución no permite establecer contratos con el Estado, ministro. Eso no queda claro y lamentablemente, según lo pudimos reportear, la moneda esperaba que tanto con la vocería de Maya Fernández como de Isabel Allende este tema se despejara. Ambas vocerías terminaron dejando muchos flancos abiertos. La de Isabel Allende por no contestar ninguna pregunta, solo leer una declaración y defender la honra de la familia Allende, y la de Maya Fernández por no hacerse cargo de las eventuales irregularidades o evidentes a esta altura inconstitucionalidades del proceso de venta y compra de la casa de Guardia Vieja de Salvador Allende. Y por eso hoy día también la gira del presidente de la República a la región del Biobío va a tener ese fantasma, porque el presidente no se ha referido al tema, ha estado escueto en sus declaraciones con la prensa, lo hizo en Magallanes, cuando habló de este tema y finalmente puso el foco en el monto que se le estaba valorando a la casa, que no significaba un enriquecimiento de nadie, no era lo que se estaba buscando, pero no entró al fondo de la discusión de la constitucionalidad y está junto a Maya Fernández en esta gira. Entonces, lamentablemente para el gobierno, este tema va a ser el tema que va a seguir nuevamente una gira del presidente de la República, que yo ya no me acuerdo cuál de todas ha logrado tener la visibilidad que le habría gustado al presidente del gobierno. No, si todo es tampoco OCDE, digo yo. Permítame ese silencio. No, es que estoy pensando, ¿por qué tema voy a seguir? Porque ya el tema aquí hay que esperar el Tribunal Constitucional, si al final Sí. del Tribunal Constitucional, si aquí pueden venir discusiones adicionales sobre si el precio era el correcto, si aquí se quiso hacer un negocio entre amigos, si en verdad iba a ser un museo u otra cosa, si corresponde o no un museo para Salvador Allende, en fin. Pero aquí yo creo que lo importante es el Tribunal Constitucional, que se pronuncie, y eso se puede demorar porque el Tribunal Constitucional básicamente seguía como las normas vaticanas, ¿no? Los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. O sea, entonces esto se puede resolver el 2034, digamos. Con voces, Juanma, de ex miembros del Tribunal Constitucional que dicen que procede la cesación del cargo de Isabel Allende. Sí. Y viene Marisol Peña entrevistada hoy día en el diario Mercurio y viene con harto detalle sobre varios elementos que son interesantes de analizar para quien quiere seguir el caso. Hay dos otros temas que están arriba de la mesa, al menos dos, Rodrigo.
Uno es la reforma del sistema de pensiones, que sigue avanzando y donde pareciera que estamos cerca de una posibilidad de acuerdo, que esa posibilidad de acuerdo permita sacarlo de la Comisión del Trabajo, que se vote el lunes de la próxima semana, que pase a la Comisión de Hacienda, que rápidamente lo vise y que luego pase a sala del Senado y que quede aprobado durante el mes de enero, que es básicamente el objetivo para que ya en marzo se empiece a discutir en la Cámara de Diputados. Y decía el diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional, que en caso de que así ocurra, él dice, ya al menos que él se va a preocupar de evitar que las modificaciones que se le hagan en la Cámara sean tan sustantivas que fuercen a una comisión mixta, porque es ahí donde se puede trabar todo. Exacto. Ayer quizás el antagonista del acuerdo fue el senador Luciano Cruzcoque, porque él puso un punto político de la discusión de la reforma que generó mucho ruido y el rechazo del gobierno y los parlamentarios del oficialismo. Ayer, donde se avanzó, pese a que se suponía que el gobierno iba a ingresar las indicaciones a la reforma, eso no ocurrió, pero se avanzó en el futuro de la PGU. Que quizás es una de las medidas más concretas que esta reforma trae consigo, que es aumentarla de los 214.000 pesos que tiene hoy día a 250.000 pesos. De una manera progresiva, ahora por edad, primero la gente de 85 años, luego 75, luego de 65, lo que parece tener un respaldo transversal. Pero ¿cuál es el punto que puso sobre la mesa el diputado Cruzcoque? Es que si los plazos se dan, como espera, la moneda, también la oposición, para que la gente reciba mayores pensiones cuanto antes, va a ser en medio de la campaña electoral, no solo presidencial, sino que parlamentaria. Y de alguna manera puede servir como input para la moneda y para el oficialismo, empujar que se logró este triunfo que viene desde el origen de una reforma propuesta por el gobierno, pese a que nadie podría decir que es la reforma del gobierno porque ha cambiado casi en un 100%. Puede ser un elemento que los parlamentarios empujen desde el oficialismo como una bandera de lucha, así como lo fue el retiro del 10%, que va en una posición absolutamente contraria a lo que estamos hablando hoy día, que terminó siendo, por el respaldo ciudadano que tenía, un elemento primordial de la campaña anterior. Hoy día puede ser la reforma de pensiones. Eso recibió un portazo inmediato de la moneda. El diputado Saavedra le enrostró que no podía estar legislando el Senado pensando en lecturas políticas y no en el beneficio inmediato para la ciudadanía. Es evidente, y ayer en Mega Noticias lo conversamos con harta gente en la calle de lo que significa el aumento de la PGU, porque apunta al sector más vulnerable de la población, abarcando en esta oportunidad, hasta ahora como está el proyecto, un 90% de ellos, y eso le hace sentido a mucha gente. Ayer el senador Coloma volvió a tener algo de esperanza y en sus declaraciones posteriores a la comisión, senador Coloma, presidente de la Comisión de Trabajo, puso sobre la mesa nuevamente que está la disposición y el camino de alguna manera allanado para que se logre este consenso en la discusión de la reforma de pensiones. Y sin duda, Juanma, el gran fantasma, pese a que uno podría decir que el que se está viviendo en el Senado es lo suficientemente grande para no pensar que en la Cámara de Diputados es donde esto va a desdibujarse, porque no solo podrían presentar indicaciones de los parlamentarios, modificar esto, sino que también rechazar los cambios que se han hecho en el Senado. No, y eso va a ser... no, te encargo ya. Y el otro tema... Gran tema, de los favoritos tuyos igual. El Comité de Ministros. Comité de Ministros sin ministro, partiendo por No, sí, yo por eso decía el día a las 7 de la mañana el surrealismo chileno. Comité de Ministros sin ministros, pero con empleados de los ministros. Claro. Y hacer creer que en el fondo es una cuestión técnica cuando es una cuestión meramente política. Sí, claro, porque uno no podría... Bueno, para quienes no están al tanto, se inhabilitaron todos los ministros por declaraciones y porque hubo un fallo judicial que revirtió la última decisión del Comité de Ministros, porque en el pasado ellos mismos de manera personal o como gobierno habían opinado del proyecto. Pero cuando uno tiene un presidente que decía no a Dominga, tenía una polera que decía no a Dominga, ¿qué espera que haga el Comité de Ministros? Que voten en contra del presidente. Y a mí te voy a decir que lo que más me llama la atención, este es un proyecto que viene hace muchos años, porque aquí se habla de 11, pero quiero recordar que en realidad todo este proceso viene desde la compra de Andes Iron a la reinvial de una minera por 100 millones y empieza este proyecto. Y yo siempre digo esto, cuando se trata de temas que uno los ve como más áridos, más distantes, yo tengo la obsesión de tener que estudiarlo para entenderlo y preguntarle a todo el mundo para que me lo explique bien. Y llevo hartas semanas, desde el fallo,
metiéndome en el tema Dominga. Y todo lo que he leído, he conversado le he whatsappeado gente de organizaciones no gubernamentales, de medioambientales, que te entregan su opinión y todo. Todas las resoluciones técnicas, antes Airo las pasó. Todas las cumplió. Cada vez que se encontró con una decisión política, se encontró con el rechazo. Y tuvo la mala suerte, por decirlo así, de que le tocaron gobiernos de izquierda. Porque no le tocó comité de ministros durante el gobierno del presidente Piñera, en la práctica. Pero pasó todas las exigencias medioambientales, o sea, cumplió toda la normativa medioambiental que se le plantea y pasó todos, digamos, los sedazos posibles. Y uno mira cada uno de los niveles de exigencia. O sea, a mí el tema de la crítica respecto del paso de las embarcaciones cerca de esta reserva del Pingüino, y entonces si pasan 1.600 embarcaciones 5 kilómetros de ese lugar a la velocidad que quieren y no tienen que cumplir ningún tipo de requerimiento, y Andes Iron pasa 20 kilómetros, son 56 embarcaciones, no 1.600, ya 18 kilómetros por hora, y aún así lo rechazan. Entonces el problema es político. Y a mí lo que me llama más la atención es que en este gobierno, donde ayer en Icare tuvimos al expresidente Eduardo Frei, con un discurso notable, cuando dice que nuestro gobierno crecíamos 5, 6, 7%, sin hacer reforma ni ninguna cuestión rara, o sea, no, glorioso, con un ministro de Hacienda además tratando de explicar que que el crecimiento ahora era una preocupación ciudadana, que por fin se había convertido en una preocupación ciudadana, que fue una manera muy elegante el ministro de Hacienda, siento yo, decir que por fin al Frente Amplio le preocupa el crecimiento. Pero ¿cómo vamos a conseguir crecimiento? ¿Cómo no hay un aprendizaje en este gobierno de no mirar lo que ocurrió en el comité de ministros de la presidenta Bachelet? Que cuando lo rechazaron, se le fueron el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y el subsecretario de Hacienda, diciendo en el fondo a este gobierno no le importa el crecimiento. Y aquí estamos, pues, estacados con proyecciones de PIB tendencial, que le encanta a José Antonio Caz cuando hablo de eso, del 2%. Este es el problema, es un problema político. Y yo sé que está en discusión cambiar la metodología en el Congreso de que no pase por consideraciones políticas. Pero aquí nos hacen creer, porque yo además leí la argumentación del comité de ministros, sin ministros, de ayer, que eran argumentaciones técnicas, y no eran argumentaciones técnicas, eran argumentaciones políticas. No hay ninguna duda de que esto es político, sin duda, y que, como tú lo retratas bien, Juan Manuel, el momento del gobierno de turno es el que marca y define el futuro, o ha marcado y definido el futuro. Se ha votado 3 veces esto en el Congreso, se ha rechazado 3 veces, se ha votado 4. Y esto en 11 años ya. Y lo peor quizás dirán muchos es que esto no va a parar. La empresa ya anunció que tomará todos los caminos que podrían revertir esta situación, no solo la justicia, porque dicen además el comité de ministros se salta la opinión de la justicia que ya había revertido esta decisión en varias ocasiones, pero van a apelar seguramente a la Corte, pero también al Tribunal Constitucional, porque plantean que aquí hay dejos de inconstitucionalidad en la definición de este comité cuestionado de ministros. El gobierno tiene una excusa hoy día para no referirse en profundidad al tema, es que los ministros no votaron, y las autoridades que estuvieron presentes en la mesa no necesariamente son las principales vocerías del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, que son algunos parte de esta instancia. Está la ministra Maísa Rojas citada a la Comisión de Medio Ambiente en Coquimbo, más cerca de la zona donde se emplazaría el proyecto. Y seguramente ahí va a ser el lugar y la oportunidad para que responda cuáles son las inquietudes que deja abierta este proceso y cómo poder explicar que vamos a seguir viviendo con la incertidumbre de un proceso o de un proyecto que generaría, según dicen, hasta 12.000 empleos entre su construcción y su instalación. Sí, claro. Es una cosa, con todas las cifras que además entregabas tú, Juan Manuel, que... Son como 10.000 personas para la construcción y después de eso son cerca de 1.500 puestos de trabajo permanentes directos y son como casi 4.000 puestos de trabajo indirectos de alguna manera. Y además estamos hablando de un proyecto que se mantendría cerca de casi 30 años. O sea, es un proyecto que tiene... Porque ahí hay hierro de muy buena ley y a bajo costo. O sea, buena ley, de buena calidad, y extraerlo es fácil. Y las fórmulas que se han establecido para extraerlo y trasladarlo hasta el puerto, además son con unos ductos subterráneos, en fin, se van a compactar, digamos, todos los desechos, o sea, toda la manera en que se ha diseñado para que no se contaminen las napas subterráneas, se va a desalinizar agua y se va a entregarle agua a la comunidad. Todo lo que se presentó cumplía con los checks medioambientales. Ahora, podemos discutir si a lo mejor hay que elevar todavía más los estándares medioambientales, discutamos eso. Pero no nos hagan creer que la resolución del Comité de Ministros es técnica, porque a esta altura evidentemente no es técnica. Si tú crees que un jefe de servicio va a votar en contra del presidente, si es que alguien cree que eso va a pasar en Chile,
Imagínate. Que no viva en nuestro país. Si ahí están firmando acuerdos para hacer un museo y nadie leyó la Constitución. Imagínate, van a ser expertos en cuestiones medioambientales. Ya, Rodrigo, vamos a la pausa. Tenemos harto del Será Noticia.